Hay un yate anclado en la marina de Miami Beach. Es la noche del 16 de abril de 1997. El yate se llama Echo. Mide 75 metros de largo. Su diseño fue creado por Martin Francis, el mismo arquitecto que diseñó la pirámide de cristal del Museo del Louvre en París. Las ventanas curvas del camarote principal están inspiradas en los autobuses parisinos de los años 50. Es un yate que parece salido de una película de ciencia ficción. Y dentro de ese yate, en la suite principal, un hombre está muriendo. El hombre se llama Emilio Azcárraga Milmo. Tiene 66 años. Fue, hasta hace pocos meses, la persona más rica de toda América Latina, con una fortuna estimada en $5.000 millones. Fue el dueño absoluto de Televisa, la empresa de medios más grande del mundo de habla hispana. Fue el hombre que durante 3 décadas decidió qué veían, qué pensaban y qué sentían 80 millones de mexicanos cada noche cuando prendían su televisor. Lo llamaban el Tigre. Y esta noche el Tigre se está apagando. A su lado está Adriana Abascal, Miss México 1989, 40 años menor que él. Es su última pareja sentimental. El mayordomo inglés del yate le da de comer con cuchara porque ya no puede hacerlo solo. El cáncer, que comenzó como un melanoma en la piel, probablemente causado por las décadas que pasó tomando el sol en las cubiertas de sus 5 yates, se ha diseminado por todo su cuerpo. En algún momento de la noche, en uno de sus últimos instantes de lucidez, el Tigre le dice a su hermana Carmela que ha venido a despedirse, unas palabras que dicen todo sobre quién fue este hombre. Las últimas palabras documentadas de Emilio Azcárraga Milmo fueron estas: mira, estoy contento, porque ya me voy a reunir con Gina. Gina, María Regina Shonduve Almada, su primera esposa, la mujer que murió 45 años antes, cuando él tenía 22 años, la herida que nunca cerró, la tragedia que convirtió a un joven campechano y de buen carácter en el Tigre, el hombre más temido, más poderoso y más solitario de México. Esta es la historia de Emilio Azcárraga Milmo. Y es la historia de cómo el poder absoluto destruye todo lo que toca, empezando por la familia. Emilio Azcárraga Milmo nació el 6 de septiembre de 1930 en San Antonio, Texas. Sí, en Estados Unidos. El hombre que construiría el imperio mediático más grande de México era técnicamente estadounidense de nacimiento. Pero su identidad, su sangre y su destino eran profundamente mexicanos. Su padre era Emilio Azcárraga Vidaurreta, conocido como el León, un tamaulipeco nacido en Tampico en 1895, que empezó su carrera a los 17 años como vendedor ambulante de zapatos durante la Revolución Mexicana. De vendedor ambulante a empresario, de empresario a magnate. Azcárraga Vidaurreta
fundó la XEW Radio en 1930, la estación que revolucionó la industria de los medios de comunicación en todo el continente. Después fundó Telesistema Mexicano, el antecesor de Televisa. En 1958, Azcárraga Vidaurreta inventó la telenovela mexicana. Así de simple, inventó un género que cambiaría la cultura de un continente entero. La madre de Emilio era Laura Milmo Hickman, hija de Patrick Milmo, un acaudalado irlandés afincado en Monterrey, que era uno de los hombres más ricos del norte de México. Emilio creció con 2 hermanas mayores, Laura y Carmela, y creció bajo la sombra aplastante de un padre que lo trató con una dureza que rayaba en la crueldad. Los periodistas Claudia Fernández y Andrew Paxman, autores de la biografía definitiva El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, documentan que la relación entre padre e hijo fue una guerra de 20 años. El león era más duro con su hijo que con sus propios empleados. Lo llamaba el príncipe idiota, lo humillaba en público, lo consideraba un Casanova caprichoso que no estaba a la altura del imperio que estaba construyendo. Y Emilio, durante 2 décadas, hizo todo lo posible por demostrarle a su padre que estaba equivocado. Vendió enciclopedias de puerta en puerta para probar que era autosuficiente. Trabajó en los puestos más bajos de la empresa. Se levantaba antes que todos y se iba después que todos. Pero nada era suficiente para el león. Emilio estudió en la Academia Militar de Culver, en Indiana, donde se graduó en 1948. Y cuando regresó a México ese año, su vida cambió para siempre, porque conoció a Gina, María Regina Shonduve Almada. Gina, hija de Heine Shonduve, un excéntrico empresario alemán, cuya fortuna se rumoraba que provenía del contrabando de oro, y de Aurora Almada, una sinaloense que le dio a luz en 1930. Gina era 8 meses mayor que Emilio. Era baja de estatura, risueña, hablaba francés e inglés, y era profundamente cercana a su padre. También padecía epilepsia desde joven, aunque la enfermedad parecía controlada. Emilio quedó cautivado. Gina fue el gran amor de su vida, y cuando la conoció, decidió quedarse en México en lugar de regresar a la academia para graduarse. La cortejó con la intensidad que lo caracterizaría en todo lo que hacía. Se enfrentó a pretendientes mayores y más establecidos. Y ganó. El 15 de enero de 1952, Emilio Azcárraga Milmo y Gina Shonduve se casaron en una ceremonia civil en la residencia del padre de la novia en Polanco. El juez más destacado del país presidió la ceremonia. El presidente Miguel Alemán Valdés fue testigo. 80 cajas de champán, caviar, camarones, la élite social de México en pleno. Emilio tenía 21 años. La vida le sonreía como nunca le volvería a sonreír. La luna de miel fue a Estados Unidos y Europa. El padre de Gina, consentidor y excéntrico,
decidió acompañar a los recién casados por su continente natal. Y durante el viaje en barco comenzaron las malas noticias. Gina empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza. Meses después de la boda, los médicos le diagnosticaron un tumor cerebral, el mismo mal que había matado a su madre. Su epilepsia de años sugería que el suyo era un tumor de lento crecimiento, pero nadie se dio cuenta de lo enferma que estaba cuando se casó. Gina quedó embarazada, y el embarazo aceleró todo. Su salud se desplomó. Estuvo confinada en su habitación durante meses. Cuando llegó el momento de dar a luz, fue llevada al hospital, donde tuvo una niña prematura. La bebé murió horas después de nacer. Y Gina, que para entonces estaba prácticamente inconsciente, fue trasladada de urgencia a Nueva York en un avión privado que alquiló Azcárraga Vidaurreta. Nunca recuperó el conocimiento. A los pocos días murió. Ya con 22 años recién cumplidos y apenas 8 meses de casado, Emilio Azcárraga Milmo era viudo y había perdido a su hija. El historiador Andrew Paxman escribió: Emilio no tenía la experiencia ni los recursos para lidiar con su pena. Lo consumió. Nadie volvió a ver a aquel joven campechano de buen carácter. La muerte de Gina lo endureció, lo transformó y definió al hombre, novio y esposo, que sería durante el resto de su vida. Nunca más volvió a practicar la monogamia. No iba a permitirse perder el control otra vez, entregándose tan plenamente a una relación. Después de Gina, vino Silvia Pinal. La gran actriz del cine mexicano reveló décadas después, en su autobiografía Esta soy yo y en entrevistas, que Emilio fue el amor de su vida, que la relación fue absolutamente recíproca, que se quisieron mucho, pero que tuvieron que terminar porque Azcárraga Vidaurreta, el león, le ordenó a su hijo que se casara con una mujer francesa. El padre arregló el matrimonio. Emilio obedeció. La segunda esposa fue Pamela de Surmont, una francesa con la que se casó el 26 de marzo de 1959 en París, en la iglesia de Saint-Honoré d'Eylau. Con Pamela tuvo 3 hijas: Paulina, Alessandra y Ariane. Pero el matrimonio no duró. Emilio seguía siendo incapaz de serle fiel a una sola mujer. Pamela eventualmente lo abandonó, generando un escándalo familiar que le valió a Emilio el cruel apodo que su padre ya le había puesto: el príncipe idiota. El divorcio fue amargo, y lo que vino después fue peor. Paulina, la hija mayor de Emilio y Pamela, creció entre 2 mundos: el del padre todopoderoso que vivía en México y el de la madre francesa que la criaba en Europa. Pues a principios de 1980 ocurrió la segunda gran tragedia de la vida de Emilio Azcárraga Milmo. La versión oficial fue que Paulina murió de un ataque de asma. Pero según Fernández y Paxman en su libro, la realidad fue mucho más oscura. Lo que realmente sucedió, según los autores, fue esto: Pamela había prohibido a Paulina verse con un joven italiano del que estaba profundamente enamorada.
En lo que pareció un pacto suicida, Paulina se quitó la vida con una sobredosis. De alguna forma, el italiano sobrevivió a su propia sobredosis y pudo relatar lo que había ocurrido. Fernández y Paxman escribieron que Emilio, siendo un hombre muy privado, inclinado a guardar secretos, no mencionó nada a sus ejecutivos a su regreso a México. Solo tiempo después reveló a unos cuantos confidentes lo que había sucedido realmente. El abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, fue uno de ellos. Miguel Alemán Suárez fue otro. El resto del mundo nunca se enteró. La historia oficial fue Asma. La verdad se quedó encerrada en el pecho de un hombre que ya cargaba demasiadas tragedias. Y cuando Paula Cusi, su cuarta esposa, asistió al funeral de Paulina, vestida con un elegante abrigo de visón blanco, como si fuera a una fiesta en lugar de a un velorio, la fractura entre ella y los hijos de Emilio se hizo irreparable. Ese abrigo blanco en un funeral fue un símbolo de todo lo que estaba mal en la vida familiar del tigre. El tercer matrimonio fue con Nadine Jean, otra francesa, 15 años menor que él, con quien se casó en 1965. Con Nadine tuvo 2 hijos, Carla y Emilio Azcárraga Chin, su único hijo varón y quien se convertiría en su heredero. Pero la historia se repitió. Emilio era incapaz de dejar de buscar a otras mujeres. Mientras seguía casado con Nadine, comenzó una relación con Paula Cusi. Encarnación Presa Matute. Ese era el verdadero nombre de Paula Cusi. Pero Azcárraga y el equipo de Televisa decidieron que ese nombre no servía para la televisión y le inventaron uno nuevo. Porque Paula no era cualquier amante. Era una presentadora de Televisa. Daba los reportes del clima y el horóscopo en el noticiero 24 horas de Jacobo Zabludovsky. Un espacio que su amante, el dueño de la empresa, le había creado especialmente. El poder de Azcárraga era tan absoluto que podía instalar a su novia en el noticiero más visto de México sin que nadie se atreviera a cuestionar nada. El divorcio con Nadine llegó eventualmente y la relación con Paula duró 20 años. Para muchos, ella fue su alma gemela. Era amante de las artes y la cultura. Introdujo a Emilio en el mundo del mecenazgo artístico. La pareja no tuvo hijos. Se casaron formalmente a bordo del yate Paraíso en 1990, cuando el cónsul mexicano de Nueva York, Agustín Barrios Gómez, ofició la ceremonia cumpliendo con la ley mexicana para proteger legalmente a Paula. Pero en diciembre de 1993, una semana antes de Navidad, Paula lo dejó. Después de 20 años juntos. Algunos dicen que fue porque Emilio ya había comenzado a interesarse en otra mujer. Porque el patrón del patrón, entre el tigre y las mujeres, era siempre el mismo. Conquista, obsesión, infidelidad, ruptura, repetir. La última mujer fue Adriana Abascal, Miss México 1989. 40 años menor que él. Una veracruzana que después de participar en Miss Universo
quiso probar suerte en la actuación en Televisa. Ahí conoció al Tigre y se convirtió en su compañera final, la mujer que lo vio morir. Mientras todo esto pasaba en su vida personal, Emilio Azcárraga Milmo construía el imperio más poderoso de la historia de los medios de comunicación en América Latina. En 1972, después de la muerte de su padre en Houston, Texas, Emilio tomó el control de Telesistema Mexicano. Pero no fue fácil. Las acciones estaban divididas entre él y sus hermanas, además de otros accionistas importantes. El Tigre tuvo que demostrar habilidad política para maniobrar entre todos ellos. Negoció con empresarios del Grupo Monterrey la fusión de Telesistema con Televisión Independiente de México. De esa fusión nació Televisa en 1973. Televisión vía satélite, y con Televisa, Azcárraga construyó un monstruo. Las telenovelas vivieron su época de oro bajo su mando. Ernesto Alonso, Valentín Pimstein, Luis de Llano Palmer, los grandes productores trabajaron bajo su paraguas. Lanzó carreras con un gesto y las destruyó con otro. Lucía Méndez, Verónica Castro, Juan Dosal, César Costa, innumerables figuras del espectáculo mexicano han compartido anécdotas de cómo el Tigre impulsó o detuvo sus carreras según su voluntad. Su estilo de liderazgo era bronco, impredecible, con reacciones que ponían a temblar a medio Televisa. Usaba los gafetes de seguridad como símbolo de orgullo y disciplina. A veces dejaba el suyo en el bolsillo a propósito y reprendía escandalosamente a los guardias que lo dejaban pasar sin revisarlo. La mayoría de sus amigos eran también sus empleados, y los que no lo eran hacían negocios con él. Pero Emilio siempre mantenía las riendas. La empresa se internacionalizó. Univision, la red de televisión en español de 12 estaciones en Estados Unidos. Galavisión, publicaciones impresas, bienes raíces, video. El periódico deportivo The National en Estados Unidos, que duró apenas un año y medio, pero que demostró la ambición sin límites de Azcárraga. Construyó el Estadio Azteca, financió la nueva Basílica de Guadalupe, compró el Club América, que se convirtió en otro símbolo de su poder. Ser del América era prácticamente obligatorio si trabajabas en Televisa. Para 1993, era el hombre más rico de América Latina, según Forbes, con una fortuna de $5.000 millones, más rico que Carlos Slim, más rico que Eugenio Garza Sada. El rey absoluto. Su estilo de vida era tan opulento que parecía sacado de una película. Varios yates, entre ellos el legendario Echo, que le costó $2 millones. Varios jets Grumman, residencias palaciegas en Nueva York, Los Ángeles y Aspen. Una colección de arte que Art News incluyó entre las 200 más importantes del mundo. En la década de los 80, navegó en uno de sus yates hasta Venecia para asistir a un baile de beneficencia donde pagó $1.000 solo por la cena y las bebidas en compañía de la aristocracia europea.
un Mercedes-Benz blindado. Y la declaración que lo resumía todo. Él mismo decía que no sabía cómo gastar su fortuna, pero ese poder tenía un precio. Según estudios del Instituto Nacional del Consumidor, un niño mexicano promedio pasaba 1.500 horas al año frente al televisor contra menos de 1.000 horas en la escuela. Y lo que veían era, en su inmensa mayoría, contenido de Televisa. Azcárraga moldeó 3 generaciones de mexicanos. Les dijo qué pensar, qué sentir, a quién admirar y a quién temer. Y lo hizo con una alineación política explícita que no tenía precedente. En 1982, cuando le preguntaron sobre la preferencia que Televisa daba al PRI en su cobertura, Azcárraga lo dijo sin ningún pudor: somos soldados del PRI y del presidente. Si se da más tiempo al partido oficial y al gobierno, es porque ellos tienen más necesidad de comunicación, y nosotros somos, evidentemente, soldados del presidente de la República y no de los demás. Cuando hay necesidad de comunicar algo, pues lo hacemos con mucho gusto. Eso declaró el dueño de la empresa de medios más grande de un país. Somos soldados del PRI, no del público, no de la verdad, no del periodismo, del PRI y del presidente. En otra ocasión lo dijo de una forma aún más cruda. Somos del PRI, nuestro jefe es el presidente de la República y somos parte del sistema. Y en una cena con el presidente Miguel de la Madrid, tuvo la audacia de decirle: no se te olvide que ustedes van y vienen. Nosotros siempre estamos aquí. Esa frase lo define. Los presidentes de México iban y venían cada 6 años. Televisa y los Azcárraga siempre estaban ahí. El poder detrás del poder. El verdadero trono de México. Las manifestaciones sindicales, campesinas, magisteriales, de cualquier organización cívica eran ignoradas en Televisa o se informaba solamente del caos vial que provocaban. Nunca se les daba espacio para escuchar el motivo de su protesta. Las protestas del PAN en Chihuahua en 1986 por la manipulación de información de Televisa fueron un escándalo que la gente conoció por la prensa, porque en la televisión nunca existieron. Pero mientras el Tigre gobernaba México, desde los estudios de San Ángel y Chapultepec, la relación con su propia familia se desmoronaba. Su hijo Emilio Azcárraga Allín creció con un padre ausente. Televisa le quitó a su padre, como el propio Allín dijo años después. La relación estuvo marcada por grandes ausencias. Emilio padre vivía para la empresa. Tenía residencias en Hollywood, una de ellas exclusivamente para recibir visitas, incluidos sus propios hijos. Viajaba constantemente, navegaba en sus yates, asistía a bailes de beneficencia en Venecia, compraba muebles de $25,000 en tiendas exclusivas de Los Ángeles, coleccionaba arte que Art News incluyó entre las 200 colecciones más importantes del mundo. Pero no estaba con sus hijos. Su estilo de vida era tan extravagante que él mismo declaraba que no sabía cómo gastar su fortuna. La relación con sus hermanas también se fracturó. Azcárraga Vidaurreta
antes de morir en septiembre de 1972 en Houston, Texas, había dividido sus acciones de Telesistema Mexicano en 3 partes iguales para sus 3 hijos: Laura, Carmela y Emilio. Pero Emilio, con su instinto depredador, fue concentrando el poder hasta quedarse con el control absoluto. Compró las acciones de Laura por $110 millones y una deuda de dinero con él provocó una fractura con Laura que nunca se cerró. En el lecho de muerte de Emilio en el yate, Eco, Carmela, la hermana conciliadora, trató de interceder con Laura para que viajara a Miami a despedirse de su hermano. Todo intento fue inútil. Laura no perdonó nunca a su hermano enfermo de cáncer. No lo volvió a ver. Murió sin haberse reconciliado con el hombre con quien compartía la sangre y el apellido que construyó un imperio. El 3 de marzo de 1997, un mes y medio antes de su muerte, Azcárraga difundió un video transmitido en el noticiero 24 horas. Apareció muy disminuido. Anunció su retiro de la presidencia de Televisa. Nombró a su hijo Emilio como su sucesor y a Guillermo Cañedo White como codirector. El hombre que había sido la persona más poderosa de México durante 3 décadas se iba como llegó, dando órdenes. El 16 de abril de 1997, Emilio Azcárraga Milmo murió a bordo del yate Eco, anclado en Miami. Esa noche, Jacobo Zabludovsky, el hombre que durante 27 años había sido la voz de Televisa en el noticiero 24 horas, informó al país: murió esta noche en la ciudad de Miami, Florida, víctima del cáncer. Sus restos serán traídos en las próximas horas. Quienes trabajamos en Televisa estamos de luto. Lamentamos la desaparición física de nuestro jefe, compañero y amigo. Después guardó silencio. Bajó la mirada. La toma se detuvo sobre una foto del empresario. México acababa de perder a su verdadero gobernante en las sombras. Solo los amigos y la familia que llevaba buena relación con Adriana Abascal pudieron despedirse de él. Los demás quedaron afuera. Incluso en la muerte, el tigre dividía. Pero lo que vino después de su muerte fue peor que cualquier capítulo de sus telenovelas. En enero de 1996, en plena batalla contra el cáncer, Azcárraga Milmo había dejado claro en su testamento cómo quería dividir su fortuna en 6 partes iguales. Cada parte era un 16.67% del total. Las 6 partes irían a sus 4 hijos, a Paula Cusi y a Adriana Abascal. 3 hijas del segundo matrimonio, Alessandra, Ariane y Carla. Su único hijo varón, Emilio Azcárraga Gin, del tercer matrimonio. Su exesposa y compañera de 20 años, Paula Cusi, y su última novia, Adriana Abascal. Lo que Azcárraga no previó fue la guerra. A los pocos meses de su muerte, Adriana Abascal reclamó su parte de la herencia, que incluía el 60% del yate Eco, donde el magnate había muerto. En octubre de 1998, Abascal interpuso una demanda contra Azcárraga Gin, Bancomer e Inbursa, entre otros.
acusando que la estaban despojando del valor real de su herencia. Consideraba que restaban decenas de millones de dólares al valor real de lo que le correspondía. Paula Cusi, por su parte, también consideró que el hijo de su difunto esposo la había despojado de la parte que le correspondía. Hubo 6 reuniones de negociación entre 1997 y 2006. Ninguna llegó a nada. Y el 9 de enero de 2007, a punto de cumplirse los 10 años y de prescribir sus derechos legales, Paula demandó al presidente de Televisa, a los albaceas de la sucesión, a las hermanas de Azcárraga Gin y a sus primos. Los Pandora Papers, la filtración masiva de documentos financieros confidenciales revelada en 2021, expusieron el camino secreto que siguió la fortuna de Televisa. Paula Cusi, identificándose como viuda de Azcárraga Milmo, abrió 6 fideicomisos y una galaxia de una decena de empresas opacas en las Islas Vírgenes Británicas. Sus fideicomisos compraban y vendían obras de arte, manejaban cuentas en bancas privadas suizas e inversiones en bolsa. Compraron acciones de Intel, Alibaba, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Apple, Oracle, LinkedIn. El dinero del tigre, el dinero que nació de la televisión mexicana, terminó en paraísos fiscales, alimentando al capitalismo global. Carmela Azcárraga, la hermana conciliadora, también apareció detrás de una galaxia de más de 20 estructuras en las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Liberia y Estados Unidos. Los herederos de la dinastía Azcárraga usaron complejos entramados de sociedades offshore para canalizar cientos de millones de dólares. Y en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia ordenó al gobierno mexicano devolver más de 1.000 millones de pesos en impuestos a los herederos de Carmela, lo que enfureció al presidente López Obrador, quien dijo que le dolía en el alma que se pagara la devolución con dinero del pueblo. El hijo, Emilio Azcárraga Allín, tomó las riendas de Televisa a los 29 años. Heredó una empresa con 1.480 millones de dólares de deuda y la competencia feroz de Televisión Azteca. En su primera reunión con empleados, Talina Fernández le hizo la pregunta inevitable: «Tu padre decía que somos del PRI». Y Azcárraga Gin respondió de una manera que marcó la diferencia con su padre. Dijo que el liderazgo de su padre era Azcárraga, Milmo y los demás, que su liderazgo sería diferente, más abierto, menos personalista. La era del tigre había terminado, pero las sombras del tigre persisten. En octubre de 2024, Azcárraga Gin pidió licencia como presidente ejecutivo de Televisa debido a una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con sobornos vinculados a derechos de transmisión de los mundiales de fútbol. El escándalo conocido como FIFA Gate alcanzó a la dinastía. El imperio que el tigre construyó sigue temblando. La pregunta que queda, la que siempre quedará cuando se habla de Emilio Azcárraga Milmo, es: ¿valió la pena? Construyó un imperio sin precedentes. Hizo de Televisa la empresa de medios más grande de América Latina. Exportó la telenovela mexicana al mundo. Construyó estadios, basílicas,
marcas deportivas, acumuló $5.000 millones. Fue el hombre más rico de un continente, pero perdió a su primera esposa y a su primera hija antes de cumplir 23 años. Perdió a su segunda hija en una tragedia que tuvo que esconder del mundo. Se casó 4 veces sin poder serle fiel a ninguna mujer. Vivió peleado con su padre durante 20 años. Murió peleado con su hermana. Dejó un testamento que desató una guerra entre sus herederos que sigue viva casi 3 décadas después. Su hijo creció sin padre y tuvo que reconstruir de las cenizas una empresa ahogada en deuda. Su fortuna terminó dispersa en paraísos fiscales. Y su legado político, aquella frase de "somos soldados del PRI", se convirtió en el símbolo de una era de complicidad entre el poder mediático y el poder político que definió y deformó la democracia mexicana durante medio siglo. En sus últimos momentos, en ese yate de 75 metros anclado en Miami, con un mayordomo inglés dándole de comer con cuchara, rodeado no de su familia completa, sino solo de quienes Adriana Abascal permitía entrar, el hombre más poderoso de México dijo que estaba contento, porque iba a reunirse con Gina. Gina, la muchacha risueña de Polanco que padecía epilepsia, la mujer que murió a los 22 años con un tumor en el cerebro, la única persona a la que Emilio Azcárraga Milmo se entregó por completo, la única por la que perdió el control, la única que no pudo comprar, manipular, intimidar ni retener. Todo lo que vino después de Gina, todo el imperio, todas las mujeres, todos los miles de millones de dólares, todos los yates y las mansiones, y los presidentes, y las telenovelas, y los estadios, todo eso fue la búsqueda desesperada de un hombre roto por llenar un vacío que nada ni nadie pudo llenar. Fernández y Paxman lo describieron como un clásico señor feudal, el patrón, déspota y generoso al mismo tiempo. La contradicción es quizás el término que mejor captura el carácter de Emilio Azcárraga Milmo, pero su obsesiva preocupación por mantener el control es probablemente la clave para explicar el derrotero de su vida. Control. Eso era lo que el tigre buscaba en todo. Control sobre la televisión, control sobre la política, control sobre las mujeres, control sobre la narrativa de su propia vida. Pero no pudo controlar el tumor cerebral de Gina, no pudo controlar la sobredosis de Paulina, no pudo controlar el cáncer que se lo comió por dentro, y no pudo controlar lo que sus herederos harían con su fortuna después de que él se fue. El tigre se fue, pero el rugido sigue resonando. Si esta historia te impactó, suscríbete a Fama Oculta. Dale like y activa la campanita. Cada semana traemos una historia que el mundo del espectáculo prefiere que no se cuente. Déjame en los comentarios. ¿Crees que el tigre fue un genio empresarial o un hombre que usó su poder para controlar un país entero? ¿Conoces algún detalle de la familia Azcárraga que no hayamos mencionado? Nos vemos en el próximo documental.